Hola Martina, hola Alan, ¿me escuchan ahí? Hola, hola Martina, súper. Entonces me escuchan, Sí, súper, súper. Gracias chiquillos por estar aquí a la hora, como siempre. Vamos a dejar grabada esta sesión para que las y los compañeros que por algún motivo no pueden estar aquí, por diferentes motivos se han excusado, ¿no? Algunos tienen choques de horario, eh, están en otros lugares, coincide con alguna práctica que les avisaron con posterioridad, entonces no han podido estar acá con nosotros. ¿Han podido avanzar algo, Alan, Martina, con el segundo trabajo de la exposición, el texto y la película? la verdad no, profe. Resulta que se me perdió mi otro teléfono, entonces tuve que cambiar de número y no me he podido comunicar, entonces estaba esperando esta sesión para poder informar de mi cambio de número. Vale, bien, Alan. Igual quedan 2 semanas todavía, Ya. completitas. Martina dice que sí ha podido o logrado avanzar, así que bien, Martina también. En todo caso, cualquier cosita, como algunos grupos lo han hecho ya, me avisan nomás y yo les trato de responder lo antes posible, ¿vale? Bueno, ya estamos en la hora. En general, ustedes, bueno, saben que empezamos a la hora y después las y los compañeros se van agregando, ¿no? Hoy día vamos a referirnos principalmente, vamos a terminar, sí, Martina. No, no, la presentación, bueno, ese trabajo tiene como tres patitas, ¿no? Uno es que tienen que ver la película argumental o de ficción o documental que les tocó, no me acuerdo en particular, que después me escribieron otras personas, van como 11 o 12 grupos. eh, Leer el texto que les envié o que está en la plataforma Lagos Virtual y responder la pregunta. Esa presentación me la tienen que enviar a mi correo hernan.delgado@ulagos.cl a más tardar el 27 de junio, que es el plazo máximo de entrega. Lo pueden hacer antes o lo pueden hacer ese día y no hay ningún problema. Eh, y me envían esa grabación con esa presentación con los detalles que ya dimos y mencionamos en las otras clases, más lo que está escrito también en la plataforma La Voz Virtual, ahí en un PDF, en un Word, no me acuerdo. También están las instrucciones. Y se envía nomás, Martina, y yo la reviso y le asigno una nota, porque en algún momento se hacía la presentación acá en la plataforma La Voz, o sea, aquí claro, por Zoom, pero nos demorábamos muchísimo, ¿no? Y era un poco complicado. Entonces prefiero verlas yo. Idealmente, idealmente podríamos dejar los que quieran esa presentación en la plataforma La Voz Virtual. Ustedes me autorizan y yo la subo, aunque debería estar autorizado por defecto porque es una actividad pública, ¿no? No es secreta. Y yo la subo a la plataforma La Voz Virtual. Si alguien que no quiere que la suba, me avisa. No hay problema. Y después nos tocaría, como último trabajo, el cortometraje, ¿no? Y ahí vamos a darle instrucciones y también vamos a echar una miradita técnica, algunas características, algunos movimientos de cámara, eh, para que ustedes puedan tener un conocimiento mínimo respecto a esos movimientos. Pero van a darse cuenta que el trabajo que les voy a pedir en cuanto a la técnica es muy sencillo, ¿no? Solamente lo único son 5 movimientos de cámara y la temática va a ser libre, etcétera. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos cercanos a la fecha para no confundirnos antes. Eso, Martina, pero si no, me preguntan nomás cualquier cosita. Y les decía que hoy día estamos en la segunda patita del curso. Acuérdense que yo les había comentado que lo vamos a dividir en tres. Una que es el pensamiento crítico en el cine, para el cine o que pueda ser de utilidad si vemos cine, ¿no? Y ahora estamos inmersas en una brevísima, diría yo, más que breve, historia del cine. Y ahí hemos estado pasando desde los inicios no solo de los inicios del cine, sino que también hablamos de los inicios de otro tipo de artes, ¿no? Con muñecos de Guiñol o títeres, si ustedes quieren, incluso pasando por la pintura, por las sombras chinas, por el teatro japonés y otros más
particularmente de Asia, que les echamos una miradita. Luego llegamos o aterrizamos en Francia, en París, a finales del siglo XIX con los hermanos Lumière en 1895. Vimos sus 10 películas iniciales. Sabemos que recién 8 meses, no más después de la presentación de los Lumière en 1895, en diciembre de 1895, llega el cine a Chile y Chile también hace sus propias películas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante tenemos algunas imágenes, eh, también un pequeño capítulo que está en YouTube que se refiere a la historia del cine chileno, muy breve, y vamos a echarle una miradita al capítulo uno. Eh, y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero después de terminar de hablar de Joris Ivens, recuerden que yo les había dicho que la semana pasada no alcanzamos a ver una película de Joris Ivens, este documentalista holandés, que se llama A Valparaíso, ¿no? Hecha a mediados del siglo pasado, 1963. eh, y vamos a ver la película completa, dura cerca de 26 minutos aproximadamente. Em, con eso vamos a terminar esta pequeña parte de documentalistas. Am, Después de haber pasado también por algunas películas, particularmente de las mujeres que estuvieron a la vanguardia en el Hollywood de antaño, de la primera mitad del siglo XX. Pasamos por estos documentalistas, Robert Flaherty, Siga Bertaux, estábamos ahora con Joris Ivens y habíamos también visto a John Grierson, ¿no? Y habíamos quedado aquí en Joris Ivens. Vamos a ver su película y después de eso vamos a hacer unas pequeñas referencias, lo que tiene que ver con la fotografía, particularmente el daguerrotipo, ¿no? Vamos a volver un poquito a mencionar solo a través de imágenes principalmente que les presento acá. eh, Cómo llega también ese daguerrotipo, que es el antecesor directo de la fotografía a Chile. Vamos a hacer una pequeña referencia a uno de los iniciadores del cine en Chile y ahí vamos a alcanzar a ver también algunas imágenes, yo imagino que hoy día, eh, de las más antiguas que se tienen en nuestro país de cine, ¿no? Chile fue uno de los países en donde el cine llegó casi de inmediato, como les decía, 8 meses después de que los hermanos Lumière hubieran mostrado estas películas. Eh, y luego vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la historia y el cine, por supuesto, pero con algunos elementos respecto a la cinematografía nacional, am, a la política también. Estoy avanzando un poquito, al relato y el cine, ¿no? Am, ¿Qué es lo que se trata de hacer en el análisis fílmico, ¿no? ¿Cómo se historiza un análisis fílmico? Em, y vamos a terminar ahí hablando de algunas cositas de la censura, ¿no? Antes de pasar a la tercera patita del curso que tiene que ver justamente con el cine documental, la temática mapuche y visiones diferentes, perspectivas distintas de cómo se ha utilizado el concepto de violencia, particularmente en el cine documental, no para relacionarlo con mapuche igual violencia, sino. Bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Ver las perspectivas en que uno podría hacer un análisis del cine documental mapuche, algún cine documental mapuche, no todo, por supuesto, esto no es exhaustivo, sino lo que alcancemos a ver. Muchos de ellos ustedes los van a tener que analizar en este trabajo de expositivo número 2 que se entrega el 27 de junio, ya dimos las instrucciones en la plataforma Laus Virtual y por estas clases. Y em, ¿Y cómo analizamos un concepto tan interesante, no voy a decir bonito, pero sí interesante de estudiar, que es la violencia, ¿no? Y ahí vamos a echarle una miradita, por ejemplo, a la violencia desde la perspectiva de la víctima, la violencia desde la perspectiva del victimario, ¿no? Algunos conceptos anejos o pegaditos a la violencia, como eh, el daño y el dolor. eh, y algunos otros elementos, son como 7, que tienen que ver justamente con el cine documental y la violencia. ¿Bajo qué contexto? Justamente para ver cómo esto incide en documentales que abordan la temática mapuche y cómo realmente se ve reflejada la violencia o no allí, ¿no? Eh, y podemos ahí conversar y obviamente avanzar respecto a ese tema. Pero bueno.
Recordemos solamente, les voy a mostrar acá lo último que habíamos quedado, ¿se acuerdan? Que era Joris Ivens, ¿no? Este documentalista, el último que estábamos viendo, que vivió prácticamente 91 años, 91 años aproximadamente. Y yo les decía, habíamos alcanzado a conversar que Joris Ivens había sido influido por Siga Bertov, por Sergei Eisenstein y por Robert Flaherty, ¿no? Acuérdense, Bertov, el hombre de la cámara, no sé si la pudieron ver, no sé si alguien pudo ver el hombre de la cámara. Em, Esa película de 1929, que le echamos una miradita, un esbozo general a través de un video ahí, de un youtuber, lo tomamos prestado y pudimos hacer un adelanto respecto a El hombre de la cámara, ¿no? Y las conclusiones que podíamos sacar de allí. Ignacio nos dice que la vio hace cerca de un año. Muy bien, Ignacio, ¿no? ¿Y qué te pareció? No sé si recuerda algo de lo que conversábamos la clase pasada, pero ¿qué te pareció a ti en lo personal? El cine permite eso, permite unir, pero al mismo tiempo permite tener perspectivas diferentes dentro de esa misma unidad, permite tener perspectivas diferentes. ¿Pero qué te pareció, Ignacio? Lo puedes escribir, lo puedes decir, como quieras. El hombre de la cámara, de Siga Bertov, de 1929, va a cumplir en 4 años más 100 años esa película soviética tan interesante, tan reveladora, con tomas tan diferentes que se les ocurrían a esas personas. Y probablemente se les van a ocurrir a ustedes también en su cortometraje, no tengo dudas de aquello. Bueno, influido entonces, ahí Ignacio puede que esté escribiendo, pero lo vamos a dejar ahí un ratito. Joris Ivens está influido entonces por Siga Bertov, Sergi o Sergei Eisenstein, Robert Flaherty, ¿se acuerdan? El director de Nanook, El Esquimal. Conversábamos ahí del docuficción, casi un falso documental, por las razones que hayan sido, eh, pero realmente parece ser el primer docuficción de la historia, ¿no? También ahí en 1922. Eh, Habíamos dicho que Joris Ivens es un cine de autor, eh, es decir, crea su cine, ¿no? De acuerdo a sus propias vivencias, su propia experiencia. Yo les había dicho que era bueno para caminar, que salía súper temprano cuando estuvo aquí en Valparaíso, aquí en Valparaíso, allá en Valparaíso, unas cuantas veces. Y la gente que lo acompañaba tenía que andar con él para arriba y para abajo, ¿no? Una vez salió a las 8 de la mañana y llegó a las 2 de la mañana caminando y recorriendo Valparaíso y fijando de memoria los lugares donde iba a hacer las tomas al otro día, ¿no? Por lo tanto, se considera que Joris Ivens es un cine de autor que está a la vanguardia, particularmente con un tema puntual que tiene que ver con el cine de autor, ¿no? Perdón, con el compromiso social. Este cine de autor, cine documental de autor, eh, o el cine de autor definitivamente tiene un compromiso social. Eh, Ignacio nos dice, a propósito de Siga Bertov y El hombre de la cámara, que a él le pareció, o lo que más le llamó la atención fue la variedad de planos, ujú, y el montaje, ya que da una sensación de fluidez constante que en el cine de esa época era difícil de conseguir. Yo creo que has acertado con tu comentario, Ignacio. Eso es, ¿no? Planos y montaje, sobre todo montaje o edición, si ustedes quieren, ¿no? Pero al mismo tiempo, dándole a esa edición y a ese montaje, como dice su compañero Ignacio, este dinamismo, esta fluidez, como señala él, que es la sensación que le provoca ver la película. Si ustedes la ven, efectivamente, es como muy, muy líquida, ¿no? Eh, pero novedosa al mismo tiempo. Y eso hace que sea una película muy dinámica y no una película pesada de ver. Eh, la pueden encontrar, como les decía, en internet. Yo creo que está en YouTube incluso. Así es que muchas gracias, Ignacio. Un buen comentario. Les decía que Joris Ivens entonces estuvo 4 veces en Chile y en 1963 va a filmar A Valparaíso, que es la película que vamos a ver ahora y que después vamos a comentar brevemente, ¿no? También filmó El Pequeño Circo, El Tren de la Victoria en años consecutivos. Y habíamos terminado diciendo que Jory Simmons va a influir en personajes históricos tan importantes para nosotros como Pablo Neruda, como Sergio Bravo, como Raúl Ruiz, como Pedro Chasquiel, pero también en otros personajes
a nivel internacional como Jacques Prévert o como Chris Marker, ¿no? Eh, eh, Chris Marker, ¿no? Eh, oh, creo que se llamaba en la vida real, no sé decirlo en francés, pero era francés. Christian Boucher Villeneuve, creo que se llama. Christian Boucher o Boucher, no, bueno. Christian Boucher Villeneuve, más conocido como Chris Marker, más fácil. Él fue director de cine, también escribió, eh, también es conocido por ser fotógrafo. La verdad que es un nombre que suena mucho, pero que parece que es ser un poco difuso, ¿no? Es como hay un músico, creo que su historia está en Netflix, yo quiero ver ese documental, solo me llegó de oídas. Sixto Rodríguez, ¿no? No sé si ubican a Sixto Rodríguez, pero es un caso muy curioso, ¿no? Es un famoso sin fama. Bueno, Chris Marker o Christian Boucher Villeneuve, creo que se llama, eh, es famoso, pero como que no es muy conocido. Se conoce mucho el nombre, pero no más allá de eso. Bueno, influyó incluso sobre esos personajes históricos Joris Ivens, ¿no? Y sobre todo en el cine social en Chile, ¿no? Yo, por lo que les muestro acá, yo no me atrevería a poner más personas, ¿no? Sin conocer en detalle cuál es su trayectoria. Sin embargo, yo me atrevería a decir que unos 10 o 13 años después, 11 12 años después, Aldo Francia, este director de cine que filma Ya no basta con rezar, por ejemplo, eh, yo creo que sí va a tener o va a beber del trabajo de Joris Ivens, cuando filma sobre todo Ya no basta con rezar, ¿no? Aldo Francia, un director de cine chileno, médico de profesión originalmente, se dedica al cine porque le gustaba mucho, tiene que vender varios departamentos para financiarse sus películas, ¿no? Vende sus inversiones, sus departamentos, que no logra recuperar, por cierto, pero su amor por el cine fue igual de fuerte. Y ahí vamos a ver también que en sus películas también está muy marcado el cine social en Chile, sobre todo de esa época, y también la parte sanitaria. Al ser el médico, evidentemente también incluye aspectos sanitarios, lo que hace más interesante aún sus películas, que son ficcionadas, pero que tienen sustento en la realidad. Entonces, yo les había dicho que vamos a ver a Valparaíso. Denme un segundillo. Pa. Estoy abriendo a Valparaíso. Déjenme ver una cosita aquí. Yo la revisé, pero. Ya. Bien, chiquillos, si quieren hacer alguna pregunta mientras estemos mostrando la película, pueden hacerlo sin problema, ¿ya? Me dicen, tienen que hablarme, sí, porque no voy a estar no veo el chat. Así que háblenme nomás, si alguien quiere decir algo, paramos la película o quiere agregar algo, la detenemos y conversamos respecto a lo que estén viendo. Y si no, vemos la película que dura cerca de 26 minutos y después de la película hacemos algunos comentarios respecto a lo exhibido, ¿vale? Eso. Así que vamos a verla ahora a Valparaíso de Joris Ivens. Acuérdense de algunos elementos que les he dicho: cine de vanguardia, cine social, vinculado al cine documental. Veamos qué les parece a ustedes. Deberían ver y escuchar en los próximos 5 segundos. Aquí va. Tiene subtítulos por si acaso. Encore 2 heures pour Valparaiso.
Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Adieu misère, adieu bateau, hurrah au Mexico. Et nous irons à Valparaiso. En bas, c'est le port. C'était le port le plus riche. C'était le but, c'était l'escale. On l'a beaucoup chanté. Un coup de ciseau à Panama l'a remis à sa place, au fond du sac, côté Pacifique. C'est toujours un port. Valparaiso, Chili, 300 000 habitants entre la cordillère et l'océan. Ce n'est pas le plus riche. Mais il vit bien. Une ville commerçante vit avec lui, par lui, en bas, au pied des collines. Sur les collines, une autre ville existe. Pas une ville, une fédération de villages. Un par colline, 42 collines, 42 villages. Pas une autre ville, un autre monde. Deux mondes qui communiquent par les rampes, par les escaliers, par les ascenseurs. Que l'on prononce affreusement à la française, Valparaiso, c'est Valparaiso, la vallée paradis. Paradis d'une étape ensoleillée après les cauchemars de la traversée pour les marins qui la baptisèrent. Ou dernière étape avant le paradis. Dans cette ville, tous les jours à midi, le soleil accomplit ses prodiges. Toutes les femmes de Valparaiso, porteuses d'ombrelles, sortent pour promener tous les pingouins de Valparaiso. Tous les ponts aboutissent en plein ciel. Toutes les maisons sont triangulaires, impossibles à meubler. Tous les escaliers s'arrêtent à mi-colline. Il faut remonter ou s'envoler. Avec le soleil, la misère n'a plus l'air d'être la misère. Les ascenseurs n'ont plus l'air d'être des ascenseurs. Tel est le mensonge de Valparaiso. Son mensonge, c'est le soleil. Sa vérité, c'est la mer. Créé, forgé, peuplé par les marins. Ici, les traces sont anglaises, la Banque de Londres, les arcs de triomphe, le signe du lion, l'armée du salut et peut-être une qualité inférieure de whisky. La France a offert au Nouveau Monde la galanterie de ses corsaires et la dernière des sociétés secrètes, l'Alliance française. Les Espagnols ont baptisé la ville. Ils l'ont convertie,
adoptées, épousées, elle les a trompés avec les Hollandais. Elle continue. Mais toutes les nations maritimes lui ont laissé un petit souvenir. On y trouve ce qu'on trouve justement dans les maisons des marins, le souvenir de Casablanca, le souvenir de Singapour. Combien de maisons sont des souvenirs de bateaux, jusqu'à ce que, n'y tenant plus, elles deviennent bateaux elles-mêmes. En haut, en bas, en haut, en haut, en bas, en haut. Un unijambiste monte l'escalier, 121 marches. Il le sait, il les compte. Il faut avoir le cœur solide et aussi une bonne mémoire. La rampe descend 10 fois plus vite que l'escalier. La descente va 10 fois plus vite que la remontée. On descend en riant. On monte en étouffant. C'est drôle, c'est fatigant, c'est abominable, joyeux, inhumain, solennel, ridicule, bizarre. En haut, trop de gens, en bas, très peu, dans une heure, le contraire. Prise et reprise sans cesse, comme le fort de Douaumont. Une activité de guerre ou de grande manœuvre, avec assaut, sortie, percée, repli, victoire, déroute. Et quelquefois des trêves. On ne meurt pas de faim au bord de la mer. Il y a les poissons. Mais les poissons ne volent pas. Alors les ascenseurs encore. Très pittoresques les ascenseurs. Mais c'est d'eux que dépend la vie des gens d'en haut. Et tout ne monte pas avec eux. L'eau par exemple, qui manque.
Pourtant le linge flotte. Les filles ont des blouses blanches. À quel prix les blouses blanches? Les visages propres, lorsque l'eau arrive par gobelet. À quel prix les choses les plus simples? La toilette, la cuisine. À quel prix la volonté de vivre? À quel prix le bonheur? Tout passe par les ascenseurs. Ils sont une trentaine. Très peu d'accidents, mais des pannes. Jusqu'à la réparation, la vie de toute la colline est perturbée. Contrôleurs et machinistes voient défiler toute la ville. Ils en connaissent mieux que personne l'aventure et les secrets. Ils sont les gardiens du musée des collines. Les collines s'appellent collines du Baron, de la Croix, du Papillon, des religieuses, des laitières. Plus on monte sur les collines, plus les gens sont pauvres. Au sommet, les pauvres des pauvres. À la ceinture de chaque colline, de grandes maisons en fer noir et rouillé, des châteaux des pauvres. Comment vivre? Les collines sont contre eux. Les enfants ne prennent pas l'ascenseur pour économiser quelques sous. On a besoin de l'eau, du gaz, d'une école, d'une clinique, d'une canalisation. D'abord, de l'eau. Quelques-uns ont fabriqué une solution avec du fer et de la corde. Mais le problème se pose pour tous. La Junta de la colline, sorte de conseil des citoyens, se réunit. Il faut faire quelque chose. Como para dar solución a este problema, era necesario interesar a organismos públicos y privados. Se presentó al señor intendente de la provincia un informe con los antecedentes recogidos. Este se mostró obviamente interesado. Luego intervino la Corvi. El comité coordinador ha tenido conocimiento de que la Corvi y los propietarios no se ponen de acuerdo. Esto significa un retraso muy grande para nuestra aspiración. Necesitamos el agua ahora mismo. Estas tramitaciones se arrastran y no terminan nunca. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. ¡Sí!
ça brûle bien. Toute la population masculine appartient en fait au corps des pompiers. Les maisons de bois, plus le vent. Le vent souffle dur là-haut. C'est bon pour sécher le linge, c'est moins bon pour les poumons des enfants. Du moins l'air est-il pur et transparent. Tel est le troisième élément de Valparaiso. L'air des collines, qui serait quelque chose comme son regard. Comme le regard de ce peuple calme, courtois, un peu mélancolique, ami des animaux et des plaisirs tranquilles, sur lequel on aime poser le même regard calme, courtois, ami. Autour de cette ville de marins, un peuple de cavaliers. La boucherie sur la colline s'appelle Buffalo Bill. Près de Valparaiso, à Viña del Mar, un cheval a gagné le Grand Prix. C'est son heure de gloire qu'il en profite. Après 5 ans, le cheval entre dans le jeu de la ville, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais là-haut, la boucherie Buffalo Bill attend sa viande. Une croix noire sur un cheval, c'est le signe de la mort. Et les yeux du cheval cillent de peur, car il sait. Les hommes, eux, ne savent pas. Ou ne veulent pas savoir. Ils se croient un avenir immortel, en bouteille bien close. Quelque chose, du moins, restera d'eux. Quand l'inquiétude les touche de son nez froid, l'instinct les mène vers la chaleur et la lumière. Tel est le quatrième élément de Valparaiso, le sang. Et c'est sa mémoire. Mémoire des corsaires. Hawkins, Drake, Joris de Spielbergen. Torture et pillage. Mémoire des Espagnols. Torture et pillage. Et l'oppression coloniale pour des siècles. Mémoire des incendies,
Les éléments relèvent les hommes. Après le feu, la mer. Mémoire des tempêtes. Des bateaux de Jules Verne jettent au rivage des naufragés de Gavarnie. Et la ronde continue. L'Angleterre soutient l'indépendance du Chili. Isabelle II d'Espagne fait bombarder la ville, dernier sursaut du colonisateur frustré. À son tour, la terre s'ouvre. Tremblement de terre, déluge, incendie, cyclones et pillages. Tel devait être le destin de ce peuple pacifique. Et ce n'était pas fini. Mais qu'est-ce qui finit? Les sirènes n'ont pas fini de chanter dans le port. Elles sont là, attentives. Elles écoutent. Elles attendent. Ni l'alphabet des pavillons, ni le mouvement régulier des navires ne semblent répondre à ce qui fut l'aventure de Valparaiso. Mais la nostalgie de l'aventure d'hier est un moyen commode de fuir l'aventure d'aujourd'hui. Sur ces collines où va commencer au premier bon vent le grand championnat des cerfs-volants avec ses duels, ses feintes, ses triomphes. L'aventure, c'est de conquérir des maisons habitables, des jardins cultivables, la justice. C'est l'aventure d'aujourd'hui. C'est une autre image de l'aventure et les petits-enfants des constructeurs joueront peut-être aux constructeurs comme nous avons joué aux corsaires. Hardy les gars, Virogado, goodbye, farewell, goodbye, farewell. Hardy les gars, adieu Bordeaux, hurrah au Mexico. Au Cap Horn, ne fera pas chaud, au Reway ou la Chalet, à faire la pêche au cachalot, al matelot et au ICO. Plus d'un il laissera sa peau. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Adieu misère, adieu bateau, hurrah au Mexico. Et nous irons à Valparaiso, le way ou la chalet, où d'autres laisseront leurs eaux, al matelot et au ICO. Et oh. Bien, hemos visto a Valparaíso, una película de Joris Ivens, y pudieron detectar algunas cosillas ahí también, algunos nombres conocidos tal vez más por ustedes.
¿Qué les pareció, chiquillas, chiquillos? Saludamos también a las personas que se han integrado ahora. ¿Qué les pareció a Valparaíso? ¿La habían visto? Si no la habían visto, ¿qué les pareció? Si la habían visto, ¿qué cosas recordaron de aquello? Vamos. ¿Quién puede comentar algo? Martina, Ailén, Rosana, Ignacio, Leandro, Denise, Fernanda, Constanza, Alan, Catalina. Yo, Alan. la verdad no lo había visto, pero me pareció interesante cómo pasaron a ser cortos de 5 o 10 minutos las películas a ya algo más largo, extenso, y también cómo se aventuró tanto a grabar tantas escenas al exterior. Ujú. Tantos ángulos que usó, todo lo que enfocaba, animales, personas, edificios, había una gran variedad de prácticamente todo lo que empezó, como que se vio como una evolución de todo. Interesante lo que menciona Alan, al tiro le damos la palabra a Fernanda. Pero me llama la atención, estoy de acuerdo contigo, y me llama la atención lo que acabas de mencionar, como que tratas de decir que le da un sentido, ¿no? Un orden. ¿Notaste que había intencionado, escenas intencionadas? ¿Puedes dar algún ejemplo de eso? Por ejemplo, ya que menciona los animales, respecto a los animales. Sí, de que se mencionaba que si bien no era gente rica ni nada de eso, que se podía vivir bien y poco lapso de tiempo ya enfocó una vaca excesivamente flaca. Entonces era algo como una relación para dar a entender la situación en ese tiempo alimenticia o económica, si quiero verlo así. Ujú. Me parece que era un caballo, pero a esta altura ya está muerto o muerta, ¿no? Muchas gracias, Alan. Interesante los comentarios de su compañero. Son elementos que están presentes en el trabajo de Joris Ivens. Eh, pero Fernanda Feña quería decir algo también. Gracias, Alan. Eh, sí, me gustó mucho la película, no la había visto antes, la había escuchado y en verdad creía que era a color porque había visto como el póster y creo que el póster es como a color. Ujú. Pero claro, no la había visto, pero me gustó mucho, siento que hizo la película como con mucho amor tal vez o con mucha ternura, sentía que era como una carta de amor a Valparaíso y siendo él como, ni siquiera de Valparaíso, como originario, autóctono de Valparaíso. Me gustó igual personalmente como esta relación que hacía entre la arquitectura y los barcos, porque había visto, yo he ido a Valparaíso y no me había dado cuenta de que, claro, estas casas que están como justo entre los cerros suelen parecer como barcos. Y hace es también esta relación como el abandono de las casas y el abandono de los barcos, pero de verdad me gustó mucho la película. Así que Excelente, Fernando. ¿Te diste cuenta que a propósito de lo que tú decías cuando, no sé, pues, en una escena que muestra un barco y después muestra la punta o la esquina de una casa? El montaje o la edición que se hace con posterioridad, le pone sonido de agüita, ¿no? De agua a la casa, ¿no? sí, sí, me gustó mucho. Creo que es como famosa, o no sé si será como la misma casa, pero está como esa casa que justo es como la prueba de un barco en Sí, los Cerros del sí, Paraíso. igual he estado ahí, pero la verdad es que eh, debo decir que a veces uno no se fija lo suficiente en las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir preparado cuando uno visita una ciudad, qué cosas ver y qué cosas mirar al azar, ¿no? Pues yo creo que hay que informarse antes, porque efectivamente he estado un par de veces igual, varias veces, y no siempre me he fijado, no sé si vi esa casa o no, no, ahora queda en la duda, ¿no? Creo que esa casa, no estoy seguro, creo que esa casa no. Pero interesante lo que dice Fernanda, ¿no? Cómo hace esta especie de carta de amor, de poesía a Valparaíso en estos 26 minutos de este documental. Eh, Martina, Ailén, Ignacio, Leandro, Denise, Constanza, Catalina, Rosana, ¿quieren agregar algo más? Yo sé que cada una y cada uno de nosotros tenemos una opinión distinta, tal vez con elementos en común, denominadores comunes, pero diferentes, ¿no? Todo es válido. Eh, Hola, profe. Ignacio, hola, hola. Yo ya la había visto hace un tiempo, pero ahora viéndola como con un poquito más de experiencia viendo cine, por así decirlo, Ujú, me gustó mucho el simbolismo que usa el director, porque, por ejemplo, bueno, aparte de todo lo que mencionaban mis compañeros, como que hace contrastes, ¿no? Como que dice que se vive bien y después hay una flag, habla de los barcos, después las casas.
también como por ejemplo en la parte donde dice que la historia de Valparaíso incluye sangre, como Mm, que pone un vidrio quebrándose y resalta en toda la pantalla y el sonido, como que marca mucho esa parte de la película, ¿no? correcto. Con las escenas que muestra como una camandera quemándose, como que resalta que esa parte de la película va a tratar como de algo más chocante, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Súper bien, Ignacio, también, ¿no? Muy bien. Interesante lo que mencionas. A mí igual me agradó mucho, encontré muy esas partes. A veces uno ve las películas y después como que te olvidas un poco, ¿no? Hasta que las retomas. Y a veces ves, como me decía, creo que se los comenté alguna vez, un joven profesor que tuve, el Damir Arasic, me decía que claro, que las películas, documental o argumental, lo que sea, hay que verlas más de una vez, por lo menos dos veces. Y el ver ahora nuevamente a Valparaíso, a Valparaíso, ¿no? Que hay una película que se llama Valparaíso también, pero esta se llama A Valparaíso. Ver a Valparaíso nuevamente, claro, te das cuenta de lo fluido que, sobre todo en el caso de los animales marinos, ¿no? De los lobos marinos, es muy fluido, ¿no? Esa relación casi juguetona que hace con estos animales. Eh, y particularmente, bueno, en realidad son una gran cantidad desde mi perspectiva, por supuesto, es una gran cantidad de metáforas, ¿no? Habla de todo un poco, habla de la pobreza, habla de los animales, habla de la historia. eh, Rosana, eh, exactamente, habla de los habitantes que vivían más alto, ¿no? Mientras más alto subías en el cerro, más pobreza encontrabas, ¿no? Y eso también es interesante. eh, Eso también es interesante. Eh, Martina nos dice, la verdad, no analicé tanto los fondos. La historia me atrapó lo suficientemente como para centrarme en eso. Transmite fuerte emoción y con mensajes profundos. Pero súper bien también Martina, ¿no? Rosana y Martina han acertado también en lo que busca el director. Bueno, cuando tú haces una película, evidentemente buscas darle el sentido que tú crees que tiene la película. Sin embargo, la recepción que tiene la película, como veíamos en la primera parte de este curso a propósito del pensamiento crítico, nos hace darnos cuenta también que nosotros podemos aportar desde nuestra perspectiva con conocimientos previos, con prejuicios, en el buen sentido de la palabra, si se quiere. Estos conocimientos previos que tenemos nos sirven para añadirle o no, pero generalmente sí, condimento a los filmes, ¿no? Y por lo tanto, un filme, al ser exhibido, pasa por el sedazo, por el colador, por nuestra propia interpretación. Y eso genera, como les decía la semana anterior, genera un vínculo súper especial, súper lindo con el visionador o visionadora, como les digo yo, o el espectador o la espectadora, ¿no? Porque se genera un vínculo. El cine rompe esta eh, materialidad externa a nosotros, a las personas, y logra compenetrarse con el sentimiento del ser humano. Se forma una cosa muy interesante, no, no sé si eso tiene un nombre, pero logra penetrar en el pensamiento, en el cerebro de las personas. Eh, Ahí Rosana, no sé qué, no entiendo, MLY. Otro de los elementos para las personas que quieran también participar, o las personas que hayan hablado también pueden seguir participando, por supuesto, se las menciono rápidamente por si quieren también usarlas. Yo anoté algunas cosas ahora, no las tenía anotadas previamente, pero por ejemplo, hay algunas fantasías que se demuestran en la película, ¿no? Una película documental, bueno, creo yo, ¿no? Creo yo, no estoy tan seguro, no he hecho un análisis en particular de la película. Eh, pero, por ejemplo, cuando aparece la dama, la señora, con el pingüino, ¿se dieron cuenta? Él habla de los pingüinos como que poco menos que en Valparaíso los pingüinos andan como verdaderos gatos o perros, como mascotas ahí dando vueltas. Me parece que esa era la pareja o la señora o lo que sea, la esposa de Joris Ivens, no estoy seguro. Pero a mí me parece que esa es una escena fantasiosa también. ¿Y recuerdan cuando se ponen a pelear en el bar? ¿No? Cuando con una cortapluma la ponen en el centro de la mesa y uno de las personas que estaba ahí arroja, no sé si un vaso, una botella, a un espejo, un vidrio y se rompe. También es fantasía, ¿no? Dentro del documental encontramos fantasía, partes recreadas, ¿no? De hecho, las personas que hacen esa actuación no parecen, no se asimilan al fenotipo
de porteño que veíamos en la película de Jory Sines, ¿no? Tiene un fenotipo diferente, distinto. Entonces sería interesante también entender cómo mezcla la fantasía, cómo agrega esa fantasía que es externa a Valparaíso, cómo la agrega y la pone allí, ¿no? Para discutir. Lo otro también es que hay un momento en que feminiza a Valparaíso, ¿no? O sea, no es que Valparaíso tenga sexo, digamos, o género, o sea, hombre o mujer, o u otra identidad, ¿no? Pero él feminiza a Valparaíso, ¿no? Hace una metáfora como si Valparaíso fuera una mujer. Eso también es interesante para, para lo que hace Joyce Evans, ¿no? Otras cosas que podemos destacar también es cuando está la junta de vecinos reunida y hablan unas personas allí, unos vecinos, unas vecinas. Se dan cuenta la forma que tenían de hablar las y los chilenos de 1963. Lo vamos a ver también en la batalla de Chile, después con Patricio Guzmán, ¿no? Cuando se entrevistan a las personas. Es un tono de voz distinto, un acento distinto que hoy día tampoco está en Valparaíso, ¿no? Ha desaparecido. Eh, Se hace mención al Mundial de 1962, ¿no es cierto? Taratata. Porque había ocurrido justamente el año anterior, o meses antes, el Mundial de 1962 en Chile, donde Chile obtuvo el tercer lugar, ¿no es cierto? Y todavía sé que obtuvo el tercer lugar no porque haya visto los partidos, sino que es algo que está dentro de nuestra cultura popular y que es como el máximo grado, el máximo lugar que ha alcanzado el fútbol de selección masculina adulta en ese deporte, ¿no? Entonces es como un hito muy importante para Chile. Y lo último que les quería mencionar también, dentro de otras cosillas, es, bueno, que el texto, como ustedes pueden ver, y por eso es importante ver los créditos, ¿no? Y por eso dejé la película hasta el final, les decía que Jory Simmons influyó mucho en Chris Marker, ¿no? En Christian Boucher Villeneuve, también en Patricio Guzmán y en Sergio Bravo. Y nosotros en los créditos alcanzamos a ver que como ayudantes, como asistentes, ¿no? Aparecen Patricio Guzmán, Sergio Bravo y como en un rol más importante que escribió el guión junto con Jory Stevens, Chris Marker, ¿no? Y lo que también es muy interesante, quizás se dieron cuenta, pero no lo expresaron aquí, pero quizás ahora si se los menciono lo van a reconocer o no, que también es interesante como un punto a favor, un punto alto, es la voz en off, ¿no? La voz en off que también aparece en los créditos es de Roger Pigot, y Roger Pigot fue un actor bastante conocido, bueno, para esa época, del cine francés, pero que en este caso solamente presta su voz. Eh, ¿Y por qué hago hincapié en la voz en off? Porque este debe ser uno de los primeros documentales donde la voz en off cobra tanto sentido. ¿Les pareció interesante la voz en off, que es de Roger Pigot? Eh, ¿Mejorarían en algo eso? ¿Está bien? ¿Es un plus para el documental? ¿O piensan que no es un plus para el documental, sino que hubiera sido bueno el documental sin voz en off? Voz en off, por si alguien no lo sabe, la voz en off es que no vemos a la persona que está hablando, que está relatando lo que se ve en el documental. Nunca se ve, sino solo aparece su voz, ¿no? ¿Qué les pareció la voz en off, chiquillas, chiquillos? Martina, Ailén, Ignacio, Leandro, Denise, Feña, Constanza, Alan, Rosana, Gabriel. ¿Qué les pareció la voz en off? Sí, a mi Alan. parecer es bastante útil, por así decirlo, y también a pesar de todo lo que se mostraba, parecía inalterada. Verdaderamente un documental como tal, debido a que más que expresar ya sea descontento, desagrado o agrado, lo que sea, simplemente se limitaba a estar de fondo mientras la cámara nos mostraba lo que decía y la voz nos relataba lo más importante de lo que se iba mostrando. Entonces me parece personalmente que es algo bueno que tiene el documental. Gracias, Alan. Súper, súper, efectivamente, ¿no? A mí también, puede que a alguien no. Eso es lo bueno del cine, ¿no? Que podemos tener diferentes opiniones, pero está ahí, ¿no? Está ahí para eso.
Rosana nos dice, creo que era necesaria para el relato, ¿no? Yo creo que también una voz bastante adecuada, interesante, los énfasis que pone, a pesar de que efectivamente, como dice Alan, está ahí, ¿no? Va guiando, pero, y como dice Rosana también, pero yo creo que no es fácil. Bueno, en este caso es un actor que pone su voz, pero tiene que haber estado viendo las imágenes, ¿no? Para poner un énfasis más o menos necesario dentro de la película. Así que efectivamente la voz en off en este documental cobra una importancia radical, diría yo, a mi modo de ver. Y por lo que dicen sus compañeros, Alan y Rosana también. Algo le iba a comentar respecto a la voz en off. Que una vez, por casualidad, no me acordé de eso, cuando ustedes estaban comentándolo, una vez estaba en un congreso de historia y había una persona que estaba vendiendo libros, entregando certificados, no me acuerdo, vendiendo libros parece. Y algo le pregunté y me respondió. Y su voz, su voz era voz de documental, ¿no? Entonces es una persona mayor ya. Y yo me reí y le dije, oye, tienes voz de, parece, tu voz es como si estuviéramos dentro de un documental. Y se ríe y me dice, pero sí, claro, dijo, sí, efectivamente es así porque yo he puesto mi voz en varios documentales. Pero fue muy gracioso porque tiene una voz, es como si esta voz apareciera así de repente y les empezara a hablar, ¿no? Como que no tiene sentido en la realidad que hablen así, pero él hablaba así. Fue muy, muy simpático. Y como les decía, también aparecen aquí como asistentes Patricio Guzmán y Sergio Grado. Por lo tanto, Joris Ivens obviamente va a incidir directamente en ellos, particularmente quizás para el que conocemos más, que es Patricio Guzmán, cuando hace la batalla de Chile, ¿no? 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, no, también está en blanco y negro, ¿no? Pero no sé. Al ver a Valparaíso y al ver la batalla de Chile, que son cosas totalmente distintas, ciudades distintas, mundos distintos, como diría la voz en off en el documental de Roger Pigot, eh, parece ser que el haber trabajado en esta película con Joris Ivens le ayudó a Patricio Guzmán a, eh, a crear su famosísima internacionalmente Batalla de Chile. Más allá del color político que pudieran tener ustedes o no, o que no les interese, la batalla de Chile, que tiene un trasfondo político evidente, ¿no? Que es algo muy importante dentro de esa película documental, eh, pero también hay que apreciar la parte estética de la batalla de Chile, ¿no? Los paisajes que muestra, los paneos que hace, o los planos, los movimientos de cámara, a quién entrevista, a fijarse en cómo hablan las personas, cuál es su argumento, los vehículos, los animales, ¿no? También hay una idea, parece ser, ¿no? Parece ser que efectivamente Jory Siemens influye notablemente en Patricio Guzmán, o bien que yo estoy un poco delirante y como que le estoy comentando esto a propósito de la batalla de Chile, pero bueno, independiente de su postura política o no, vean la batalla de Chile, 1, 2 y 3, es un buen documento para ver, analizar a las personas, la estética, es como transportarse al pasado, ¿no? Ignacio dice, el trabajo de cámara de Jorge Miller es, por supuesto, impresionante, ¿no? Con un trágico final, Jorge Miller, ¿no? Trágico final para él y su compañera. Eh, Así es que efectivamente es así. Creo que eso es lo que había anotado para comentarles. No sé si alguien quería mencionar algo más respecto a eso. A mí me llamó la atención también el somier, el somier, la cama que iban transportando, ¿no? Primero iba un hombre, un joven, no sé, con el somier a su espalda. El somier es, bueno, el somier es como el colchón y la parte de madera o metal o lo que sea que lo sostiene, ¿no? Pero no sé si habían visto esos somier, ¿no? Una palabra francesa, no sé qué significa, pero se dice somier, que es como de alambre, ¿no? Se veía como blandito y de alambre. Bueno, yo los conocí, esos somier, ¿no? No sé si ustedes los conocieron. Y al hombre con la cama y como con una red, una, el colchón era como de alambre, ¿no? Hace muchos años que no veía un somier así. Sí, sí, Rosana, qué buena. No lo anoté, pero sí, efectivamente. El cartel de crema de lechuga, ¿no? Y sí, creo que estaba cuando estaba la señora cobrando el funicular. Me parece que allá aparecía atrás el cartel de crema de lechuga. En realidad decía
como Emma Lechuga, ¿no? No se alcanza a ver cre. Y al inicio, ya, al inicio también. Ya, perfecto, perfecto. Crema lechuga, sí, imagínense. Es como decir crema Nivea. No sé si existen todavía, pero duraron bastantes años. Bien, vamos a pasar entonces a volver a nuestro PPT original, nuestra presentación. Aquí tenemos a Jory Siemens. Bueno, esta foto la puse porque me pareció bien simpática, ¿no? Es como lo que representa el trabajo de Joris Ivens finalmente, ¿no? Esta felicidad por filmar y en una posición bien extraña. Eh, pero tenemos que continuar. Le agradezco haberse quedado para ver la película. Siempre es reconfortante verle, comentarla con más personas. Esa es la idea también de los cineclubes, ¿no? Hacer estos talleres de cineclub para conversar sobre las películas y o aprender de otras perspectivas, de otras visiones. Quizás hay alguien que se preocupó de la música, del sonido. Quizás hay alguien que se preocupó, a pesar de que era en blanco y negro, de las tonalidades, ¿no? De los énfasis, del sol, porque una cosa es que está en blanco y negro, pero otra es que no nos demos cuenta que hay sol o que hay noche, ¿no? Entonces, siempre hay miradas distintas. Lo que están viendo ahí no son más que los precursores, como les había comentado al inicio de la clase que íbamos a ver, los precursores de la fotografía, ¿no? Ahí tenemos un retrato de Joseph Niepce en 1826 y de Louis Daguerre, cuyo apellido proviene del daguerrotipo, que también es el precursor de la fotografía, ¿no? ¿Y por qué hacemos esta inflexión? Porque justamente hacemos esta inflexión, dejamos atrás el Hollywood, los documentalistas, para retrotraernos un poquito hacia la fotografía, mencionar brevemente algunos elementos de este daguerrotipo, ver las primeras fotografías que se hicieron en la historia del cine y cómo ese daguerrotipo va a llegar a Chile, cómo la fotografía después va a llegar a Chile y cómo también va a llegar el cinematógrafo de los Lumière a Chile. O sea, tanto el daguerrotipo, la fotografía como el cinematógrafo van a llegar muy pronto a Chile luego que se inventen. Sin embargo, aquí con esta imagen de Joseph Niepce y de Luis Daguerre, que quizás ustedes han escuchado, pero que no habían visto probablemente, igual que debo mencionar que es notable el detalle con que aparece el daguerrotipo, o como aquí Luis Daguerre se hace un daguerrotipo a sí mismo, pero fíjense, no sé cómo agrandar esto, pero fíjense en sus manos, particularmente en la mano izquierda. En realidad, en daguerrotipo se hace como estos aparatitos que hay, estos espejos para dibujar, ¿no? Para los niños, pero también para los adultos, para que aprendan a dibujar. Se pone un vidrio rojo a veces y da una especie de imagen duplicada. Esa imagen duplicada uno la practica y la dibuja en una hoja en blanco. El daguerrotipo en general te da la imagen opuesta, así que me atrevería a decir que esta es su mano derecha. Pero bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es su mano izquierda. Fíjense en las venas, ¿no? Las venas de su mano izquierda. O sea, el detalle del daguerrotipo, ¿no? Lo que nos hace ver que es una forma de acercarse a la fotografía, obviamente un poco más arcaica y costaba más, era más difícil de hacer, eh, pero el detalle que logra, imagínense cuando ustedes tienen la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de sacar las primeras fotografías, las primeras imágenes de otros seres humanos y mostrarlas, ¿no? Y preservarlas. El ser humano desde tiempos inmemoriales ha perseguido la inmortalidad. Una de las formas en que logró la inmortalidad es a través de la pintura. Luego la fotografía. Imagínense lo que significa inmortalizar a alguien a través de una fotografía, ¿no? Que es mucho más rápido que hacer una pintura. Eh, bueno, depende, pero en esa época en general sí. Y luego con el cine. La persona que después quizás ya no va a estar, se va a morir o van a pasar 100, 200 años. El cine, ¿no? El cine. Vamos a poder ver cosas fantásticas como estábamos viendo hace un rato ahora con la película Joris Ivens, ¿no? Película que tiene más de, a ver, 40, 60, 68, 70 años casi, la película de Joris Ivens. Pero nosotros somos capaces de verla, de escuchar a personas que ya no están, que se murieron, formas culturales que ya no existen, animales tampoco que ya no existen.
eh, materialidades como los barcos, como los vehículos, como las carrozas, las pompas fúnebres, ¿no? Las carrozas fúnebres, como se le dice, que tampoco se usa ya, ¿no? Muy raro, es una cosa muy, muy especial. Entonces, imagínense lo que en un tiempo más nos va a dar el cine, todas estas imágenes que tenemos para el futuro. Bueno, espero que quede humanidad para que puedan seguir viendo eso. Así como vamos, no se ve muy bien la cosa. Lo que tenemos acá, chiquillas, chiquillos, es la vista desde la ventana en Legras. Esto fue obtenido hace 199 años atrás, o sea, 199 años atrás. En junio del año 1826 se logra obtener esta imagen, esta fotografía después de estar 8 o 9 horas de exposición, esta foto, ¿no? Por eso se tomaban fotos desde así, de azoteas, de objetos que no se movían, porque justamente tenían que estar mucho rato para exposición. Imagínense, estos son los primeros intentos de la fotografía en 1826. Acá tenemos otra que es la mesa puesta de 1822. Los primeros esfuerzos, no podemos hablar de fotografía propiamente tal, ¿no? No es tan fácil. 8 o 9 horas de exposición para que el material quede fijado o esa imagen quede fijada en el material en el que se hacía esa copia. Pero sí podemos obtener datos importantes, ¿no? El plato de sopa, el plato bajo, que parecen ser de madera. Hay una copa que imagino que es de vidrio, una botella de vino. Generalmente este tipo de imágenes nos llega desde Francia, en donde el vino era más sano que el agua potable, ¿no? Que era muy difícil de conseguir. Fíjense cómo es la mesa, una mesa sencilla. Creo que esto es lo que está al lado de la copa es pan, creo, ¿no? Pero fíjense, hay un cuchillo y una cuchara. Por lo tanto, va a tomar sopa y va a cortar el queso o va a cortar el pan. Lo que está atrás no logro ver si una cafetera o algo así, más un florero. Interesante también para poder, a través de las imágenes, del daguerrotipo, de la fotografía, llegar a comprender un mundo que no es absolutamente ajeno. Esto pasó hace 203 años. Esta imagen es de hace 203 años. Impresionante, ¿no? Cuando Chile recién tenía 4 añitos de independencia, 1818, ¿no? Y esto también son las primeras personas, si es que pensamos que eh, este daguerrotipo es uno de los más antiguos, deben ser una de las primeras personas a salir daguerrotipiadas, ¿no? Que son las personas, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero voy a ponerle un color marrón. Voy a encerrar en color marrón a los chanfles. Sale con Pac-Man. A esas personas que están allí, ¿no? Nadie sabe quiénes son, no lo vamos a saber, a no ser que tengamos la máquina del tiempo para volver atrás y preguntarle. Pero esas personas por casualidad estaban ahí, por casualidad, cuando se toma esta foto, que como yo les decía hace un rato, es una imagen que se hace, el daguerrotipo, eh, que se invierte lateralmente, ¿no? Es decir, este es el producto de la imagen original que debería estar al revés, donde están esas personas a su izquierda, esas personas como en un espejo deberían estar a la derecha. El daguerrotipo lo saca al revés. Leí la explicación de por qué ya hace tiempo, no me acuerdo, y no se la voy a repetir porque no me acuerdo, de la explicación técnica de por qué se tenía que ser así, ¿no? Pero se los comento. Esto es un capricho mío nomás porque no es una fotografía, pero sí lo parece, ¿no? Son las ruinas de la capilla de Holyrood de la misma época, ¿no? De la misma época que estamos hablando. Por ejemplo, acá estaba esta mesa puesta en 1822 y acá tenemos esta pintura de 1824. Esta es una pintura. Yo sé que viéndola con detalle obviamente no alcanza a darse cuenta que es una pintura, pero a primera vista parece que no lo es. Y acá yo les decía que en algún momento creo que se las mostré en las primeras clases. eh, y les decía, sí, se las mostré porque nunca me acuerdo cómo se llama esta persona. eh, Horacio, no, Horace Florence, Horacio parece que se llama Humberto, no me acuerdo. Habría sido un francés que sacó esta foto en Panamá a una mujer que aparece ahí de nombre Rebeca y sería de 1823, pero sería una fotografía, no un daguerrotipo, por lo tanto podría llegar a ser la primera fotografía conocida que tenemos sacada
en el planeta, ¿no? Y podemos ver algunos, se ve mal, pero podemos ver algunos detalles de la mujer como veíamos en el pasado. Eh, Se cree que lo que hace, ay, no me acuerdo cómo se llama, Herbert, Horacio, Hércules, Florence, eh, él habría construido su propia cámara fotográfica. Era un conocedor de fotografía, no, no es que a una persona se le ocurra así de repente de la nada. Él conocía de fotografía y se cree que habría creado su propio aparato sobre la base de otros y saca esta fotografía que se ha preservado. No importa, no importa que no sea la primera o que sea la segunda, no importa. Lo importante es que podamos apreciar esto, ¿no? A mí me gusta el cine, me gusta la fotografía porque me permite trasladarme a otras épocas, ¿no? Es como si pudiéramos meternos en la fotografía y vivir esa experiencia de estar en una época pasada. Pero todo esto se los mencionaba justamente para decirles que, corroborando lo que inicialmente les comentaba, que el cinematógrafo de Lumière, el daguerrotipo y la fotografía van a llegar rápidamente a Chile, ¿no? A Chile el daguerrotipo llega en 1840, a 22 años después de nuestra independencia. Va a llegar en 1940 teniendo en cuenta que el daguerrotipo había sido creado cerca de 1839. 1839. Eh, y con el daguerrotipo, a diferencia de las imágenes que veíamos de las cornisas en una azotea o de la mesa puesta, ¿no? El daguerrotipo te sacaba imágenes de seres humanos, ¿no? Porque no tenías que estar 8, 9 o 10 horas sin moverte, que era casi imposible para un ser humano, porque si no salía movida la foto. Entonces el daguerrotipo permitió sacar fotos a seres humanos. Y eso lo hizo Luis Daguerre en 1839 aproximadamente. Y a Chile llega casi al tiro, 1840. La ventaja de que Chile es uno de los países con las costas más extensas del mundo, obviamente hay otros con las costas más extensas, pero uno de los países con las costas más extensas es que llegaba mucho tráfico marítimo. Y en ese tráfico marítimo llegan también objetos como este. Probablemente, no estoy diciendo que haya llegado ahí, pero es probable. Pero a Chile llega muy rápido esta novedad en un año después o menos de un año después. Y la fotografía va a llegar fuertemente cuando 4 años antes de que el Código Civil chileno actual todavía rige, viera la luz, ¿no? Ahí teníamos a Joseph Nipse, como les decía, en 1826, uno de los primeros que se interesa por esta idea de la fotografía. El 19 de febrero de 1895 hay una exhibición del kinetoscopio, no del cinematógrafo, sino del kinetoscopio, en la sala Apolo, en Chile. Y el 25 de agosto de 1896 hay una exhibición del cinematógrafo de Lumière o de los hermanos Lumière en el Teatro Unión Central. Todo esto en la región, en Chile, pero en el centro, ¿no? Estamos hablando de Santiago, Valparaíso. Luego vamos a tener em, algunas personas que se van a interesar, espérenme, que se van a interesar por, em, por usar el cine, por tener al cine como una herramienta de trabajo, de diversión, pero también de trabajo, para explotar el cine, así como habíamos hablado em, em, de León Gomont, por ejemplo, o habíamos hablado también de los hermanos Paté, ¿no? Eh, Hablamos acá en Chile del empresario Francisco Paola y del comerciante Julio Prat Trillé, ¿no? Y vamos a tener ahí algunas imágenes que he tratado de buscar, pero no lo he encontrado, eh, del ferrocarril, ¿no? Del ferrocarril. Van a ser los primeros esbozos del cine chileno, del cine nacional. Después de Francisco Paola y de Julio Prat Trillé, este comerciante francés, eh, van a aparecer con fuerza dos personajes eh, que aparecen en un documental que se llama Los pioneros del cine chileno. Van a aparecer Gabriela Bucenius y Salvador Giambastiani, quienes van a crear o van a hacer la película La agonía de Arauco o El olvido de los muertos. No sé si está la película. Yo la he tratado de buscar y no la he encontrado.
pero claro, yo no soy nativo digital, por lo tanto quizás me cuesta buscarla. No lo he intentado últimamente, pero no la encontré. La agonía de Arauco o El olvido de los muertos, que va a ser, en este caso, por parte de Gabriela Bucenius, como dice ahí, el primer largometraje mudo dirigido por una mujer y con temas indígenas, ¿no? Y eso va a ser notable, tal vez no es muy recordado. Mira, tontamente no puse una imagen de Gabriela Bucenius. Voy a anotar acá en mis apuntes para poner, poner imagen, ¿no? Se me olvidó poner una imagen de ella. Y de Salvador Giambastiani. Eh, otra película es La baraja de la muerte o El enigma de la calle del Lord, que eh, no sé si se los voy a comentar más adelante, pero si lo hago, hagan como que no se los he dicho. Pero La baraja de la muerte o El enigma de la calle del Lord va a ser la primera película que va a ser censurada en Chile, si no me equivoco. Creo que me equivoqué, ¿no? Debería ser la primera película censurada en Chile. Déjenme ver, corroborar esa información. De memoria se lo estoy diciendo nomás, pero claro, La baraja de la muerte. La baraja de la muerte o El enigma de la calle del Lord va a ser la primera película censurada, pero ¿por qué va a ser una película censurada? Ah, y una película y una pregunta también para ustedes. ¿Hoy en Chile existe la censura, chicos, chicas? ¿Existe censura en Chile hoy día? ¿Existe la censura en Chile? ¿Qué creen ustedes? Yes or not? Yes or not? ¿Sí o no, chiquillas, chiquillos? Yo creo que sí. No sé de si de acuerdo a películas. No, de verdad no es algo que he investigado. Pero sí creo que puede ser como respecto a libros. Hace poco estaba leyendo en Argentina que en una provincia habían como prohibido cierto libro para leer en como en estos planes de educación básica. Mm. La información al respecto. Gracias, Fernanda. Efectivamente, mira, no lo había pensado, no, me pillaste, no sé, no, obviamente hay una línea editorial, ¿no? Pero no, en Chile no he escuchado eso. Sí, obviamente, cuando agregaste que era para textos para menores de edad, sí, eso sí. No sé si se calificaría de censura en Chile. En Argentina tú leíste o escuchaste el caso, pero en Chile no sé si se calificaría de censura, pero sí efectivamente se han recortado, se han eliminado, se han sacado de circulación, se han censurado textos literarios para niños pequeños, ¿no? Niñas y niños pequeños. En el caso del cine, efectivamente existe censura en Chile, pues, chicos. Existe censura. ¿M? No es una censura como en Cinema Paradiso, que va a haber una persona cortando pedazos de la película para que no la veamos. Pero sí, siempre, hace años, desde hace años, desde 1916 que existe censura. Esta película la censuraron no porque tuviera imágenes eróticas o imágenes de desnudo o de extrema violencia o de grosera, de malas palabras. La censuraron porque esta película se inspira, se basó en un hecho real, ¿no? En donde, si mal no me falla la memoria, una mujer mata a su marido. No sé si lo mata directamente o lo envenena, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que la película sale, pero el proceso judicial estaba desarrollándose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? La justicia manda a requisar todos los rollos de película de La baraja de la muerte o también llamada El enigma de la calle del Lord, ¿no? ¿Por qué? Porque podía entorpecer el juicio, la investigación que se estaba llevando a cabo, ¿no? Podía entorpecer la investigación judicial. Y por primera vez en Chile se va a censurar una película. No por lo que creemos habitualmente, sino lo hace la justicia, el derecho, ¿no? La baraja de la muerte, que tampoco he podido conseguir nunca. Si la tienen o saben quién la tiene, por favor avísenme. Ah, y aquí está en un documental chileno que se llama, lo pueden ver si quieren, Los pioneros del cine chileno, de hace 10 años, 2015. eh, Aparecen justamente Gabriela Bucenius y Salvador Giambastiani. Yo como tengo la imagen de ella, o sea, tengo la imagen de la hija de ellos, por eso no puse la imagen de Gabriela o de Salvador acá. Se me da torpeza, se me olvidó. Mis excusas.
Bueno, em, a propósito de estas películas, hay una compañía cinematográfica ítalo-chilena que pueden encontrar allí. Nos- Lo que pasa es que ahora yo les quería mostrar algunas películas nacionales pero lo voy a dejar para la otra semana, porque también les voy a mostrar el capítulo uno está en YouTube en todo caso, creo que son 4 capítulos. Quiero mostrar el capítulo uno que son los inicios del cine chileno, dura como 10 o 13 minutos, los inicios del cine chileno, y ahí hay imágenes obviamente que yo no, quizás no he podido conseguir. Y con respecto, perdón, a esto, denme un segundito, por favor. Aquí, denme un segundillo porque lo dejé este link para que lo veamos. Nos quedan 4 minutitos. Eh, ya, aquí se los muestro enseguida, lo que estoy viendo. Bueno, les mencionaba entonces que en Chile muy inicialmente también existió, aquí les comparto la ventana, la pantalla, muy inicialmente existió, perdón, la compañía cinematográfica ítalo-chilena, ¿no? Y dentro de su filmografía vamos a encontrar cerca, al menos está acá en cinechile.cl, hay 21 producciones, ¿no? Y dentro de esas producciones, por ejemplo, am, están Actualidades Chilenas, número 3, los funerales del presidente Montt. En realidad se dice el funeral, ¿no? A no ser que tú le hagas varios funerales a una persona, en realidad es el funeral. Es como cuando uno dice, ¿te pusiste los pantalones? En general es un pantalón, pero a veces hace alusión a un pantalón interior largo, ¿no? Em, por ejemplo, aquí, si ustedes pinchan actualidades chilenas, ah, claro, no aparece. Pero aparecen todas estas obras, algunas que se pueden ver y otras que quizás no es tan fácil. Esta fue una compañía justamente que promocionó el cine en nuestro país y que se hizo bastante famosa con estas primeras producciones propias de nuestro país. Y, 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 y- y algunas de las primeras películas en Chile son estas, ¿no? Las que están aquí y que algunas de ellas vamos a poder ver la otra semana. Las primeras vistas nacionales, un ejercicio general de bombas de 1902, que puede ser, yo diría, la película más antigua que se conserva, no la más antigua que se hizo en Chile. La película más antigua que se conserva debería ser un ejercicio general de bombas que vamos a ver la otra semana si seguimos aquí juntitos, juntitas. También hay otras películas el desfile en honor del Brasil, que no, no he podido conseguir, una cueca en Cabancha, que sí podemos ver. La llegada de un tren de pasajeros a la estación de Iquique de 1897, tampoco, ¿no? De Luis Odo. No, no la he podido conseguir para que la veamos. Y lo que vamos a empezar comentando la próxima semana es que estas son imágenes desde arriba, chiquillas, chiquillos, ¿no? Como se diría por parte de Peter Burke, de este historiador, eh, es la historia desde arriba, es la historia de la gente que le va bien, de gente de las clases acomodadas, las primeras que empiezan, las primeras filmaciones que aparecen, ¿no? No es una historia desde abajo, es una historia desde arriba. Y eso también es interesante. Como el cine también, a medida que va aumentando, va creciendo, va difundiéndose, va de alguna forma democratizándose, ¿no? Va haciendo fuerza, haciendo conciencia, clamor, o da voz a las clases o los estamentos o las agrupaciones menos favorecidas, ya sea porque son minorías muy pequeñitas, valga la redundancia, o porque están en una situación desmedrada desde el punto de vista material, económico o humano, ¿no?
Eso, chiquillas, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta, interrogante, apunte, reflexión, Profe, aporte. la otra clase es el 27, ¿cierto? Porque la Sí, última. A ver. el 27 porque el 20 es feriado, ¿no? Es el feriado de la conmemoración de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Bueno, el feriado que se hace por esa conmemoración. Así es que este viernes 20 no nos vemos y nos vemos hasta el 27. Gracias, Fernanda, por decirlo, porque así va a quedar grabado y lo van a saber las personas que, como les decía al principio de la clase, no pueden asistir acá por razones algunas de ellas justificadas, y la ven después. Así que, si no hay nada más, le agradezco nuevamente sus comentarios, su presencia y su buena onda. Así que nos vemos la próxima semana. Vean películas y pasen un bonito sábado y domingo con su gente. Chau, chau. Ya, profe, que esté bien. Chao. Igual, gracias. Chao, profe. Chau, chau. Que estén bien, chiquillas, Chao, profe. chiquillos. Chau, chau. Cuídense. Chao, profe. Chao, Catalina. Que estén bien.